Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estamos dando comienzo entonces a la sesión de hoy. Bienvenidos al ciclo para personas mayores que se inició en agosto de este año y cuyo propósito es el de mantener el bienestar personal en tiempos de aislamiento social. Es una alegría reencontrarnos y les agradecemos por participar. En el marco de este ciclo, el Centro Rossi inaugura la quinta charla online llamada Autocuidado Físico y Mental para la Vida Diaria, Envejecimiento Saludable. Como algunos sabrán, la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Teniendo en cuenta la cuarentena que vivimos por efectos de la pandemia, el Centro Rossi programó este ciclo con el propósito de apoyar a las personas mayores para que sigan manteniendo la vida activa y saludable, entendiendo la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de dolencia. Saludo a nuestro disertante, el profesor Dr. Gonzalo Versosa, vocal de Fundación Pilares y director del Instituto de Gerontología y Servicios Sociales de Madrid. Mi nombre es Clara Bibiloni, yo soy la moderadora en esta sesión, especialista en gestión gerontológica para cuidados a largo plazo de personas en situación de dependencia. Le doy la palabra a el doctor Gonzalo Versosa para dar inicio a el tema que vamos a tratar hoy. Buenas tardes, les hablo desde Madrid. Me alegra saludarles de nuevo. Aquí ya está cayendo la tarde, estamos en nuestro otoño, ya está oscurecido. Madrid, ustedes todavía están con el sol primaveral, disfrutando. Me alegra juntarnos de nuevo. Hemos tenido ya 4 encuentros, este es el quinto, y vamos a pensar hoy de nuevo en el autocuidado físico y mental en tiempos de pandemia. Saben ustedes que el telón de fondo de estas charlas es el envejecimiento saludable. Este Centro Rossi ha organizado estos momentos de juntarnos para tener muy claro la importancia del buen envejecer. Y volvemos a pensar juntos porque sobre la necesidad de cuidar nuestro bienestar personal, y volvemos a pensar juntos para seguir manteniendo la calidad de vida de la persona mayor, que llamamos en Europa, ustedes dicen el adulto mayor, la persona mayor activa, relacionada y participativa. Pues me alegra de nuevo saludarle. Creo que algunos ya han asistido, algunas personas, a las anteriores reuniones, y por lo tanto nuestro coloquio, nuestra manera de hablar va a ser de alguna manera retomada de lo que dijimos antes. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué necesitamos reflexionar juntos? Ustedes dirán, pero ¿por qué de nuevo, Centro Rossi ha planificado una miniserie de 2 sesiones para reflexionar juntos? Pues necesitamos, porque seguimos viviendo una realidad comunitaria muy compleja. Estamos viviendo en Europa, en América, en Madrid, en Buenos Aires, en Argentina, en España. Estamos viviendo una realidad comunitaria que afecta directamente a 2 pilares que constituyen la calidad de vida de las personas mayores, a 2 pilares que constituyen su bienestar, su calidad de vida y la mía. Estos 2 pilares tienen que ver, uno, la autonomía personal y otro, la participación social. En esos 2 pilares hemos construido nuestro entorno de bienestar y calidad de vida.
Y estos dos pilares en este momento están afectados directamente por la pandemia que vivimos. La autonomía personal es la capacidad que tengo yo para decidir mis actividades diarias, mi vida cotidiana. La autonomía personal es que soy capaz yo de tener habilidades para desarrollar las necesidades de mi vida cotidiana, levantarme, ducharme, arreglarme, vestirme, pasear, salir, comprar. La autonomía personal es la salud personal, porque la enfermedad es dependencia. La salud es la autonomía. Y ese es un pilar sobre el que hemos construido nuestro bienestar, porque todos ustedes han tenido y siguen teniendo actividades de la vida diaria que las realizan con plenitud de facultades y con autonomía personal. Y el otro pilar es la participación, el estar presentes en la sociedad, el asistir, compartir, reunir, disfrutar, atender, entender. Y estos dos pilares han sido tocados por la situación que vivimos, por la pandemia que nos afecta. Fíjense que la pandemia ha generado dos situaciones que influyen directamente en la vida cotidiana de todos ustedes, de todos nosotros, de las personas mayores. Y ese influjo está primero en la inseguridad que entorpece la autonomía personal, porque yo soy autónomo si salgo a la calle y sé que no me voy a caer. Yo soy autónomo si arreglo mi vida, estoy seguro de lo que hago, cómo me visto, cómo cocino, cómo arreglo. La seguridad es base de autonomía, la inseguridad es base de dependencia. Entonces la pandemia nos ha generado una situación de inseguridad. No sabemos si podemos hacer esto, no sabemos si nos vamos a contagiar, no sabemos si estamos contagiados, si vamos a contagiar a un familiar, a un amigo, no sabemos si nos afecta esto que compramos, que tenemos. La inseguridad se ha instalado en nuestra vida. Y por otro lado, también la pandemia nos ha traído el aislamiento. Tenemos que estar solos, nos están diciendo no hagamos grupos, no nos juntemos. El virus de la pandemia afecta a los grupos, el virus crece con otros, el virus se transforma y se pasa con aerosoles en la relación con otros. Pues fíjense, las dos cosas, la inseguridad y la pandemia, nos está afectando a la autonomía y a la presencia social. Y eso está pasando en Madrid, y eso está pasando en Buenos Aires. Y ustedes se habrán enterado que Europa está en este momento muy afectada por la pandemia. Posiblemente es el continente más afectado del mundo. Tenemos muy mal España, está muy mal Italia, está muy mal Francia, está muy mal Bélgica, está muy mal Alemania, está muy mal Inglaterra, y así seguimos. Estamos empezando de nuevo a seguir sintiendo que la autonomía personal la tenemos que tener coartada y que la participación social la tenemos que olvidar en nuestra vida cotidiana. Por eso necesitamos reflexionar juntos. Y vamos a ver además que es importante reflexionar juntos para sentir que tenemos que seguir caminando por el buen camino. Nadie sabe tanto como todos juntos, por eso es bueno que pensemos juntos, que sintamos lo que estamos pensando todos y lo podamos compartir a través de estas sesiones, de estas reuniones. Vivimos una conquista social que llamamos envejecimiento activo. Esta es una conquista del siglo XXI y final del XX. Es una conquista de nuestra generación, de todos los que tenemos más de 60 años. Esta ha sido una conquista, lo que llamamos el envejecimiento activo, que como muy bien ha definido Clara al principio, la Organización Mundial de la Salud la define como la optimización de los recursos que tengo conmigo y con mi comunidad. Y esta conquista social ha cambiado el modelo antiguo que había de envejecer.
el modelo que tenemos en la cabeza, que hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos y a mucha familia, a muchos vecinos. Les hemos visto envejecer cuando éramos niños o jóvenes, y en ese ver envejecer estaba implícito que con la edad, predominaban tres constantes. Tres constantes que en Europa los pensadores franceses, que los filósofos y gerontólogos franceses son muy creativos, han llamado inmovilismos, modelo de tres inmovilismos. Y van a ver ustedes que cuando yo los diga, vamos a recordar cómo era nuestra infancia en relación con nuestros abuelos, nuestra juventud en relación con nuestros padres. El primer inmovilismo que predominaba asociado a la edad era el inmovilismo físico, la inactividad. Y eso repercutía en el abandono personal, en la pasividad y en la pereza. Tenemos la imagen de la persona mayor, quieta, pasiva, abandonada incluso en su higiene personal, en su cuidado personal, en su arreglo de vestido, de ropa. Era el inmovilismo físico, la inactividad. El segundo inmovilismo, que estaba asociado a la edad de las personas mayores que envejecían cuando éramos niños o jóvenes, era el inmovilismo cerebral, la indiferencia, el desinterés mental. Ya no me interesan las cosas, la apatía, el aburrimiento. Uno dejaba y se pensaba que la edad ya era un obstáculo para aprender, para tener mayores conocimientos. Y la gran mayoría de la gente que iba cumpliendo edad se encerraba en ese modelo de indiferencia a lo que me rodea, que generaba el inmovilismo cerebral. Y hay un tercer inmovilismo que también lo recordaremos, hasta por la estructura social que vivíamos cuando éramos pequeños, el inmovilismo social, el aislamiento, que generaba incomunicación, soledad y encierro. Ese ha sido el modelo de envejecer. Ese ha sido el modelo con el que nosotros hemos crecido de niños y de jóvenes. Y ese modelo antiguo, muy determinante por la edad, solo tenía pasado y presente. Nunca se pensaba en el futuro. Y ese modelo ha cambiado, se ha caído. Las nuevas generaciones, nuestra generación, la que viene detrás de nosotros también, tiene un modelo distinto de envejecer, porque tiene el modelo no solo de pasado y presente, sino también de futuro, porque vamos a vivir muchos años. Y la expectativa de vida es que cuando uno llega a la edad de jubilación y termina su etapa laboral, la expectativa de vida, según ha estudiado la Organización Mundial de la Salud, puede ser de 20, 25, 30 años, quizá más años de expectativa de vida una vez terminada la etapa laboral que de la posible etapa laboral, que a veces no trabajamos tantos años como vamos a tener de etapa después del mundo laboral. Esto nos obliga a pensar juntos que la pandemia nos ha venido a trastocar nuestro modelo. Nuestro modelo era el modelo nuevo de actividad, pensando en el presente y en el futuro, de desarrollo cognitivo, pensando en estar al día, hoy y mañana, de relaciones con otros, porque sabemos que vamos a compartir tiempo y espacio con otras personas. Por eso, todos sabemos que vamos a vivir muchos años, pero lo que tenemos que añadir es que vivirlos bien en parte depende de nosotros. En parte depende de nosotros y depende de lo que hacemos ahora que somos mayores. Y eso lo teníamos muy claro,
porque nos dimos cuenta que apartarnos del mundo que nos rodeaba aceleraba un proceso de envejecimiento patológico. Y precisamente cuando esto teníamos claro y cuando esto estaba incorporado en nuestra vida como modelo de ser adulto mayor, la pandemia nos ha venido a decir que no podemos seguir por ese camino. Y nosotros ahora, a través de estas charlas de Centro Rossi, estamos diciendo que sí podemos si somos capaces de adaptarnos a los cambios. ¿Por qué? Porque envejecer es cambiar, seguro, lo tenemos todos muy claros. Y también tenemos muy claro que no envejece a la vez el cuerpo y la mente. Lo que tenemos que incorporar ahora que la pandemia sigue estable con nosotros, que adaptarse a los cambios que nos están pidiendo es un factor protector para la salud. Posiblemente el factor protector de la salud viene de mi capacidad de adaptarme al cambio. Nosotros en Europa ahora, como viene el invierno, tenemos capacidad de adaptarnos al frío. Ustedes, como van hacia la primavera y el calor, tienen la capacidad de adaptarse al aire, a la calle, al buen tiempo. La capacidad de adaptación es un factor de salud mental. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación a los cambios, y esta pandemia nos está pidiendo muchos cambios, y yo voy a tocar hoy algunos que podemos hacer, como el autocuidado en lo físico y en lo mental. Esta pandemia nos está trayendo modelos distintos de vivir y tenemos que adaptarnos con nuestros recursos. Sabemos que la adaptación a los cambios favorece el sentimiento de utilidad, porque si yo me adapto al cambio, me siento útil. Y todos nosotros nos estamos adaptando a comunicarnos con las personas queridas a través de una pantalla. De momento, sabemos que esto no es lo mejor que tenemos en nuestra vida, pero no podemos hablar con un hijo o una hija que están en Nueva York, que están en Europa o que están en Bariloche si no nos comunicamos a través de la informática. Y por eso esta capacidad de adaptarnos a los cambios es un factor protector de salud. También sabemos que la capacidad de adaptarnos a los cambios nos aleja de las nostalgias del pasado, de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, esto no me gusta, en mis tiempos, no, tiempo pasado fue distinto. Y ahora la capacidad de adaptarme al cambio me aleja de pensar que lo de antes era mejor. Ahora no hay más remedio que utilizar los medios de comunicación online de momento para ver con gente querida que tenemos lejos, porque está más difícil viajar, porque no es posible en este momento viajar. Habrá que adaptarnos al cambio y celebrar unas Navidades posiblemente distintas, que en nuestra cultura es de mucho juntarnos, de mucho comer, de mucho disfrutar, de mucho charlar, de mucho cantar. Eso también habrá que adaptarnos a ese cambio. Sabemos también que la adaptación a los cambios va a facilitar el que yo pueda hacer cosas nuevas y por lo tanto me va a tener como estimulado en mi proyecto vital. Y sabemos algo muy importante, que la adaptación a los cambios genera orientación en la realidad. Yo creo que un principio de salud mental y de inteligencia es la capacidad de orientarnos en la realidad, de darnos cuenta cómo está la realidad hoy y que no podemos hacer cosas que quisiéramos hacer. Esa orientación en la realidad suele ser un factor de desarrollo cognitivo y de capacidad cognitiva. Por eso, en la medida que nos adaptemos a los cambios, y yo en estas dos charlas, en estas dos sesiones, la de hoy va a ser referencia a la salud física y mental, la del próximo martes, dentro de 15 días, va a hacer referencia al aislamiento y a la soledad
y a los síndromes geriátricos que nos pueden ir involucrando en un deterioro físico y mental, yo con estos elementos quiero que nos acerquemos a la realidad, que nos orientemos en la realidad y que nos adaptemos a la realidad. Ante los cambios, la pandemia, ante los cambios que nos produce esta pandemia, necesitamos mayor autocuidado. Les recuerdo que el título de esta charla, esta ha sido la primera parte, era el autocuidado. He planteado esta introducción para hablar que tenemos mucho en nuestras manos para generar, mantener nuestro bienestar y orientarnos a la realidad a través del autocuidado. El autocuidado, cuando hablamos del autocuidado, y algunos pensadores en Europa están estudiando y diciendo que se ha puesto en primer lugar la idea del autocuidado. Ustedes recordarán que hace un año no hablábamos mucho de autocuidado, dábamos por hecho que sabíamos cuidarnos, yo sé lo que tengo que comer, yo sé cuál es mi higiene, yo sé cuál es mi descanso. Hablábamos menos del autocuidado, porque como dábamos por hecho que nos cuidaban, que las calles estaban limpias, que las casas estaban limpias, que las escaleras estaban bien, que cuando íbamos a un restaurante todo está organizado. El autocuidado no era parte de nuestra vida. Posiblemente a raíz de esta pandemia y mientras dure, vamos a tener que poner el foco entre nosotros en la necesidad del autocuidado. Y el autocuidado se refiere al cuidado y cultivo de uno mismo. El autocuidado hace referencia al cuidado de uno, que está basado en el conocimiento, que yo me conozco a mí mismo, yo sé cómo descanso, yo sé lo que me molesta al caminar, yo sé la comida que me cae bien, yo sé muchas cosas, yo me conozco. Y posiblemente por eso, a raíz de esta pandemia y del autocuidado, vamos a tener que reflexionar un poco más sobre nosotros mismos todavía. El autocuidado está basado en el autoconocimiento teniendo en cuenta aspectos físicos y emocionales. Lo que a mí me asusta, lo que a mí me produce miedo, lo que a mí me produce decaimiento, lo que a mí me produce tristeza, físicos, lo que me duele, lo que me cae mal, y emocionales, lo que me hace perder mi bienestar. En definitiva, el autocuidado se refiere a las actividades que realizamos cotidianamente para mantener el bienestar y la calidad de vida. Eso es lo que quiere decir en este momento insistir en el autocuidado físico y mental. Tener delante de nosotros el autoconocimiento, qué es lo que a mí me viene bien, qué es lo que a mí me favorece, qué es lo que a mí me entorpece mi calidad de vida y mi bienestar. Siempre, siempre entendiendo que el bienestar es un estado de armonía personal y social. Por lo tanto, el autocuidado tiene que ver con saber y entenderme a mí mismo y mantener un alto nivel de armonía, de serenidad, de placidez y un alto nivel de vivencia social sin sufrir deterioros ni tensiones por el entorno comunitario. Por eso decimos que el bienestar siempre tiene tres ejes. Tiene como tres patas sobre los que se apoya, es una mesa de tres patas sobre los que se apoya el bienestar, y basta que uno de los dos, de las tres patas, no esté bien para que decaiga el bienestar, porque son interactivas. Y las tres patas del bienestar tienen que ver con llevarme bien conmigo mismo, sentirme bien conmigo mismo, primera pata, hacia mí mismo. Segunda pata, hacia los demás, mantener unas buenas relaciones con el entorno que me rodea, con las personas que quiero. Y la tercera pata es sentir que estoy presente en la vida social.
Pues estas tres cosas, que son la base del bienestar, como hemos dicho, están un poco trastocadas por la pandemia, pero podemos hacer cosas. Cuando hablamos de autocuidado, voy a definir qué entendemos por autocuidado. El autocuidado es la aptitud con P y la actitud con C, aptitud y actitud. Ese es el autocuidado que yo tengo para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a prevenir estados de deterioro, enfermedades, decaimientos y mantener un alto nivel de bienestar y de calidad de vida. Así se define el autocuidado. El autocuidado es la aptitud y la actitud, son dos cosas. El autocuidado tiene dos ejes. Aptitud. ¿Qué quiere decir aptitud? Es la capacidad que yo poseo para realizar una actividad. Eso es la aptitud. Es tener habilidades para desempeñar una función o un servicio. Eso es la aptitud. La aptitud con P hace referencia al saber, al conocimiento. Es lo que nos han dicho cuando usted estudiaba, cuando yo estudiaba y nos han dado el certificado en un curso, en una carrera, usted es apto con P. Ha pasado bien los estudios y por lo tanto tiene capacidad. Lo que le dicen a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, eres apto. La aptitud tiene que ver con saber, con el conocimiento. Por lo tanto, el autocuidado tiene que ver mucho con saber cosas. Y el autocuidado tiene que ver con la otra palabra, actitud con C, que actitud es la predisposición que yo tengo. Es una predisposición que yo tengo que me lleva a reaccionar de una manera valorativa ante un estímulo, ante una demanda, ante una necesidad, la actitud que yo tengo, y tiene que ver más con la motivación. La aptitud tiene que ver con saber, el conocimiento. La actitud tiene que ver con la predisposición, con la motivación. Y por eso solemos decir y podemos decir, y lo usamos todos los días en nuestro lenguaje, este joven tiene una actitud pasiva, que es una predisposición que le lleva a reaccionar de una manera valorativa, o sea, a favor o en contra, ante las cosas que tiene que hacer, porque reacciona de una manera pasiva. Y decimos que este joven tiene una actitud pasiva. También decimos, este joven o esta joven tiene una actitud machista, porque le lleva una predisposición que le lleva a reaccionar a favor o en contra, más bien en contra de la persona mujer, por eso la humilla, la ofende o la violenta. Podemos decir, esta tía mía tiene una actitud pesimista. Es la predisposición que le lleva a reaccionar ante todo lo que le ocurre en la vida mal. Ay, lo que me ha pasado, no me sirve, a mí siempre me sale mal. O también podemos decir, esta mujer mía, este hombre mío, este joven, esta joven tiene una actitud solidaria. Es la predisposición que le lleva a ayudar, a acompañar, a estar con el que necesita algo. O esta nieta mía, esta hija mía, tiene una actitud amable, afable, optimista, positiva. Si ustedes se fijan, las actitudes pueden ser negativas o positivas, pero siempre predisponen a reaccionar de una manera. Por eso el autocuidado, por un lado, es lo que yo tengo que saber, aptitud, pero ¿cómo reacciono a lo que sé? Yo sé que la pandemia es un peligro. Mi actitud es cómo reacciono. La niego, me cuido, me enfrento, la desprecio. Vamos a ver estas dos palabras para terminar diciendo algunas pequeñas cosas que podemos hacer. La aptitud. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos muchas cosas. De la pandemia cada vez más, está complicado el virus, pero vamos sabiendo mucho. Pero vamos a pensar qué sabemos de nosotros. De nosotros
los adultos mayores sabemos muchas cosas, pero yo voy a poner como 4 parejas de ideas que son importantes mantenerlas frescas en la cabeza porque sabemos que son certezas y porque sabemos que están demostradas y que hay una certeza científica en lo que estamos diciendo, que vejez no es igual a enfermedad. Eso está demostrado. Hay evidencia científica que jubilarse no es igual a vejez, que uno se jubila del trabajo, pero no se jubila de la vida. Posiblemente, cuando nosotros éramos pequeños, a mi papá, a mi padre, le jubilaron por edad, por ser viejo, porque ya no podía trabajar. Posiblemente, en aquella época, los trabajos eran duros, rudos, fuertes, y entonces la edad era un factor determinante para la jubilación, porque ya uno era mayor. Sabemos esto. También sabemos que con la edad disminuye el mundo exterior, eso sí lo sabemos, que es un hándicap que tenemos todos, porque cuando estamos activos y trabajamos y somos jóvenes, tenemos mucho mundo exterior. Los niños tienen mucho mundo exterior, tienen menos mundo interior, están todo el día jugando hacia afuera. Los adultos mayores, tenemos menos mundo exterior porque hemos dejado de trabajar, ya no tenemos los grupos que teníamos antes, ya nos compartimos las mismas cosas y suele aumentar el mundo interior. También sabemos que con la edad el tiempo cobra una nueva dimensión, que el tiempo es distinto y ustedes lo estarán viendo como lo estoy viendo yo, que esta pandemia nos está quitando un tiempo de vida importante, que lo vivimos muy mal porque ya tenemos edad y decimos esto nos quita las ilusiones del tiempo que teníamos, por eso vivimos con una angustia el tiempo. El tiempo tiene una nueva dimensión, distinto al tiempo de los jóvenes, distinto al tiempo de los niños. También sabemos que mantener vínculos con otras personas genera bienestar. Por eso hemos hecho reuniones, por eso ustedes se juntaban en los centros de adultos mayores, por eso íbamos a conferencias, por eso veíamos exposiciones de pintura, asistíamos a conciertos. Sabíamos que tener relaciones y vínculos nos generaba bienestar. También sabemos que la estima crece con el reconocimiento, o sea, que a mí la gente que me rodea me diga que estoy bien, que lo hago bien, crece mi estima. Y la autoestima depende mucho de cómo me trata la persona con la que vivo o yo cómo trato a la persona con la que vivo. La autoestima me la da la persona con la que vivo y me la quita la persona con la que vivo. La autoestima crece con los demás y me la quitan los demás. También sabemos, por último, que el cerebro se desarrolla toda la vida por su uso, cosa que no lo sabíamos cuando nuestros padres y abuelos eran pequeños, y que el cerebro se desarrolla toda la vida por su uso si está estimulado y conectado con el mundo que le rodea. También sabemos finalmente que participar en actividades es bueno para la salud mental, porque me hace salir de mí mismo y estar con otros y crece mi mundo exterior. Todo esto sabemos. Entonces, si el autocuidado, como hemos dicho, el autocuidado es aptitud y actitud, ¿qué es lo que sabemos para cuidarnos bien? Muchas cosas. Igual que sabemos lo que nos cae bien en la comida, igual que sabemos lo que es un buen descanso, igual que sabemos las medicinas que nos hacen bien, también sabemos en relación a nuestra vida de adultos mayores todas estas cosas. Vamos a pensar en la actitud. La actitud, hemos dicho que es la predisposición que me lleva a mí a reaccionar ante un estímulo y responder y actuar. La actitud, ¿qué es lo que sabemos de la actitud? Sabemos muchas cosas, pero hay algunas que tienen que ver con el autocuidado. Sabemos que la actitud determina cómo me comporto ante una demanda. Sabemos que las cosas que me suceden, si yo me encierro, me empequeñezco, me aíslo, eso genera un tipo de actitud.
También sabemos que si yo saco los recursos que mejor tengo de mí, mis ilusiones, frente a la situación que vivimos, sabemos que esa actitud determina cómo voy a hacer yo, cómo me voy a comportar, cómo voy a actuar. También sabemos, que la actitud tiende a ser estable y por lo tanto se repite. Eso también lo sabemos. Y que si yo, ante la situación que vivo, me empequeñezco y me aíslo, posiblemente ante otra situación parecida me empequeñeceré y me aislaré. También sabemos que si yo veo todo negativo en esta realidad, en otra parecida también lo veré, porque la actitud tiende a ser estable, se repite. Y también sabemos que la actitud es aprendida y por lo tanto se puede cambiar. Todo eso sabemos de la actitud. También sabemos que lo que pensamos determina mi actitud, que las actitudes no nacen solas, que las actitudes, que son comportamientos, depende de lo que yo pienso, que las cosas en sí no valen, sino lo que yo pienso de las cosas. Una persona puede decir, tengo 70 años, qué desgracia, y otro puede decir, tengo 70 años, qué suerte. Una persona puede decir, estoy confinada, en cuarentena, no puedo salir, qué desgracia. Y otro puede decir, estoy ahora 10 días en casa encerrado, pero voy a poder escribir esto, arreglar lo otro o reponerme. Depende de lo que yo piense, me genera un tipo de actitud y por lo tanto de comportamiento. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que cuando la mente no piensa hacia afuera, suele pensar hacia adentro. Porque la mente no puede estar quieta, porque la mente quieta sería el electroencefalograma plano y eso es un gran problema. La mente está siempre activa, por eso soñamos, por eso pensamos continuamente. Si usted y yo nos quedamos ahora quietos, parece que estamos con la mente en blanco. Pronto o tarde se instaurarán imágenes, pronto o tarde vendrán recuerdos, porque la mente está siempre activa. Y por eso si la mente no piensa hacia afuera, piensa hacia adentro. Por eso cuando yo no pienso en ti, pienso en mí. Por eso el egoísmo es dejar de pensar en otros. También sabemos que el juicio más importante no es el que hacemos a los demás, sino el que nos hacemos a nosotros mismos. Estamos continuamente pensando en nosotros mismos. Y lo tremendo es que no nos escuchamos lo que nos decimos. Por eso hay que estar muy atento a lo que nos decimos en este momento de pandemia, porque según lo que decimos, generamos un tipo de actitud que condiciona mi comportamiento. Y hay dos cosas importantes más que sabemos en relación a la actitud. Que cuando estamos mal, casi todo lo que pensamos está equivocado. Cuando yo me siento mal, como estamos viviendo ahora, esta situación pandémica que nos está generando como mucha confusión y mucha tensión y mucho deterioro y mucho decaimiento, cuando está uno mal emocionalmente, casi todo lo que nos decimos a nosotros mismos suele estar equivocado. Finalmente podríamos decir que también sabemos que el autocuidado, de eso estamos hablando, suele crecer con la autoestima. Si yo me llevo bien conmigo mismo, me cuido. Si yo me llevo mal conmigo mismo, me abandono. Si yo me llevo bien conmigo mismo, me valoro y hago cosas buenas para mí. Entonces el autocuidado y la autoestima que van unidos generan la confianza. La confianza para poder mantener un buen nivel de autocuidado. La pandemia, sin embargo, nos ha traído un enemigo invisible, que hablaremos el próximo día al hablar de la soledad, que es de la soledad no deseada, un enemigo invisible que ataca la confianza que tenemos en nosotros mismos y en los demás y que bloquea el autocuidado, y esto se llama el miedo.
El miedo siempre empequeñece, el miedo aísla, el miedo entorpece el propio autocuidado, porque uno no ve con claridad lo que tiene que hacer, porque uno ha perdido la perspectiva, porque uno mira hacia adentro y se encierra. Por eso quiero terminar y dedicar un tiempo a este pequeño, porque aquí puede estar lo que yo he querido plantear con el tema del autocuidado. Quiero plantear 3 píldoras que nos pueden ayudar a promover el autocuidado físico y mental. Se pueden hacer muchas cosas en el mundo físico. Están ustedes oyendo, están diciendo cómo hay que comer, cómo podríamos dedicar tiempo a cocinar mejor en casa, que hay que hacer gimnasias, estiramientos, muchas cosas. En el mundo físico sabemos muchas cosas. Yo quiero fijarme en una. Yo quiero fijarme en una muy concreta y dar una pequeña actividad que podemos hacer. Y me quiero fijar que en el autocuidado del mundo físico, en algo que nos está preocupando a las personas que estamos trabajando con adultos mayores, es la sarcopenia. La sarcopenia, algo que enseguida vamos a entender, es una palabra de origen griego, sarco es músculo, carne, y penia es pérdida, disminución. La sarcopenia, que viene asociada a la edad y a la inactividad, es que cuando nos vamos haciendo mayores y muy mayores, la musculatura, nuestro recubrimiento corporal se deteriora y por eso cuando uno se va haciendo mayor se puede caer más fácilmente, se rompe un hueso, se hace una herida. Cuando uno está mucho tiempo en la cama también se levanta muy deteriorado por la sarcopenia, porque no tiene musculatura, cuando ha tenido un accidente y se queda quieto. Entonces tendríamos que tener en cuenta que la sarcopenia es un enemigo que está oculto y que está ocurriendo con muchos adultos mayores porque hemos perdido actividad física. Y por eso conviene incorporar en nuestra vida cotidiana mucho movimiento. Si hay que hacerlo en casa, si se puede hacer en la calle con cuidado, como lo estamos haciendo ahora en Europa, con mascarilla, con barbijo que ustedes llaman, con distancia física, caminando por sitios que no hay mucha gente, moviéndonos para fortalecer y frenar la sarcopenia, mantener actividad. Simplemente eso. Yo sé que ustedes hacen tablas, que pueden hacer, que tienen muchas cosas, que podemos hablar de la salud, del descanso, del comer bien. Yo quiero fijarme en la sarcopenia, porque es como un semáforo ámbar que tenemos que tener y que depende mucho de nuestro movimiento. Ahí sí depende que hagamos nosotros el ejercicio, hasta caminar en casa, hasta caminar en la vereda de la cuadra que tenemos. Y es importante también en la actividad física mantener rutinas. Las rutinas son actividad, pero mantener rutinas muy conscientes. Hoy voy a hacer esto porque yo siempre hago esto los martes, o hago esto los miércoles, yo hago esto los jueves, cuando me levanto, cuando me ducho. Mantener las rutinas, porque además la rutina lo que nos da es que nos organiza el tiempo. Y uno de los problemas asociados a la pasividad física es la desorganización temporal. Y eso suele ser siempre antesala de un cuadro depresivo o de decaimiento o de melancolía. La desorganización temporal, ya no me acuesto a la misma hora, no como a la misma hora, no hago las mismas cosas a la misma hora. Y esa desorganización temporal suele ser reflejo de algo oculto. Por lo tanto, tengamos el tiempo organizado a través de rutinas, lo que hacemos siempre, pero hacerlo conscientemente y sabiendo además que es una actividad física, la rutina, para enfrentarnos a la sarcopenia. Esta es una píldora muy relacionada con la salud física. Con la salud mental. Con la salud mental, un autocuidado fuerte, importante que podemos hacer es alimentar el cerebro con intereses variados. Es el momento de abrir los intereses
de los que teníamos a través de la información y de la formación, intereses de lectura, de música, de paseo, de política, de religión. Tener variedad de intereses estimulan cognitivamente las neuronas, la sinapsis, y eso hace alimentar el cerebro y tener fresco el cerebro, tener el cerebro abierto, tener el cerebro dinámico. Y para eso es importante también mantener actividades gratificantes. Recuperar en nuestra vida cotidiana actividades significativas para mí, que me han gustado siempre. Y eso que me ha gustado siempre y que me significa suele generalmente producir gratificación. Y con la gratificación crece mucho el bienestar, crece la dopamina, crecen las endorfinas, crece el bienestar. Por lo tanto, para la salud física, la actividad relacionada con la sarcopenia y con hacer conscientemente las rutinas diarias. Con la salud mental, alimentar el cerebro con variedad de intereses, incorporar lo significativo para mí, lo que siempre me ha gustado, lo que me ha dado felicidad. Y habría otra píldora para el autocuidado emocional, de la salud emocional. Y esa sí la podemos hacer. Y la podemos hacer todos. Yo la recomiendo hacerla al acostarse uno, en los ratos de placer, cuando uno está descansando a media tarde. Y es imaginarnos el futuro que queremos vivir. No lo tenemos ahora, llegará posiblemente en mayo, posiblemente en junio, posiblemente en enero, llegará. En Europa estamos pensando que va a llegar en mayo. Ustedes posiblemente puede que les llegue antes. Nosotros ya está planteado, tanto Italia como España como otros países, que hasta mayo no vamos a tener el futuro como lo teníamos antes. Pero sí lo podemos imaginar. Y yo les pediría como actividad de píldora mental, de salud emocional, imaginar el futuro que quiero vivir, con quién lo voy a vivir y cómo lo voy a realizar. Fíjense que no se puede crear antes algo si antes no es pensado. También dicen los profesionales del deporte que no hay ningún atleta del mundo que haya batido un récord que no se lo haya imaginado antes. Lo que ustedes son deportistas saben que cuando uno hace un deporte y quiere superar una meta, se la imagina, porque no se consigue algo si antes no se ha imaginado, porque nada puede estar fuera si no está primero dentro. Por lo tanto, imaginemos cómo queremos vivir, cómo lo vamos a hacer. Yo les propongo que en noches de insomnio y de cansancio, cuando ustedes se acuesten, el empezar a pensar lo que voy a hacer suele tener efectos relajantes y hace llegar un sueño muy placentero. Hay una teoría que llaman la ley de la atracción, que a mí me parece muy sugerente, que dice que cuando sabes lo que quieres, es más fácil que te pase. Pues te das cuenta si te pasa. Por lo tanto, es bueno que sepamos qué queremos hacer cuando termine esta situación, y esto también es un autocuidado de nuestro bienestar emocional. Porque las personas, en definitiva, llegamos en parte a ser lo que se espera de nosotros. Yo soy en parte lo que mis padres han esperado de mí. Usted es en parte los que sus padres han querido de usted. Sus hijos son en parte lo que usted ha pensado y deseado para ellos. Pues algunos pensadores dicen que de igual manera nosotros, cada uno de nosotros, podemos diseñar el futuro si nos lo proponemos, si nos lo imaginamos y si lo deseamos. Creo, y con esto quiero terminar, que estas píldoras, tanto en lo físico, en lo mental y lo emocional, pueden ser importantes para mantener un nivel alto de autocuidado. Porque las otras ya saben ustedes, las de comer, descansar, higiene, limpieza, estas tienen que ver más con el modelo del buen envejecer.
Pues gracias por asistir a esta nueva sesión. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Saben que esto lo van a encontrar puesto en internet a través del Centro Rossi, van a poder repasar las transparencias y recordar y no olviden que uno lo que se propone puede ser que se haga por la ley de la atracción. Gracias por asistir a esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta charla tan útil y tan completa. Yo me quedo con una frase que para mí es de cabecera, que es: yo me conozco. Es una frase muy, muy potente, porque en estos momentos, ante la incertidumbre, el agotamiento y el temor de la pandemia, durante esta charla hemos aprendido que existe una gran certeza, y esa certeza es muy poderosa. ¿Y cuál es esa certeza? La certeza es: yo me conozco, el poder del autoconocimiento, del autocuidado, del cultivo de uno mismo, para lograr un bienestar y la calidad de vida que nos merecemos y que soñamos. O sea que el bienestar y la calidad de vida, en definitiva, independientemente del entorno y de lo que estamos viviendo hoy en pandemia, depende mucho de nosotros mismos. Frente a la imposibilidad de controlar lo que suceda a nuestro alrededor, vos nos has enseñado que tenemos la capacidad para adueñarnos de nosotros mismos, de reflexionar sobre nosotros mismos y asumir la responsabilidad por nuestra salud, entendida como la salud física, mental y social. Y de esta manera, haciéndonos responsables, conociéndonos, utilizando todas nuestras aptitudes y actitudes, podemos vivir y adaptarnos a los cambios y a los desafíos que estamos viviendo en esta pandemia de manera exitosa o lo más exitosa posible. Así que muchas gracias. Yo quería invitar ahora a los participantes a hacer algunas preguntas. Vamos a dejar entonces unos minutos, un tiempo para preguntas. Y bueno, y que serán contestadas por Gonzalo. Si alguno tiene una pregunta, puede formularla a través del chat, y yo las voy a leer y las contestará Gonzalo. Vamos a dejar unos minutos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, después ya pasamos a invitarlos a la próxima encuentro que se realizará en 15 días. Bueno, en principio yo no... en principio no estoy leyendo ninguna pregunta referente a esta charla, así que, bueno, si les parece entonces, vuelvo a agradecer a Gonzalo por este encuentro, por lo interesante, lo completo y lo útil de la información que nos dio, y entonces los esperamos para dentro de 15 días, más precisamente el 17 de noviembre, para la próxima charla que va a tratar, como bien dijo Gonzalo, sobre el aislamiento, la soledad, que son amenazas muy concretas y muy difíciles de afrontar en este momento de pandemia, y para estar alertas sobre las amenazas que esto puede generarnos en el día a día. Así que bueno, de nuevo agradezco a Gonzalo y les doy, digamos, el cierre a este encuentro, y nos encontraremos entonces en 15 días. Adiós. Gracias.